Dice en Hebreos 9:28 que a los que esperan ansiosamente la llegada del Mashiach, pues va a venir el Mashiach sin relación con el pecado. Y eso nos introduce a lo que quiero decirles hoy. Resulta que si va a venir en la segunda venida, lo que llaman la segunda venida, sin relación con el pecado, es que, por descarte, en la primera venida sí ha tenido relación con el pecado. No implicación, no responsabilidad, ¿verdad? No se ha sumergido en el pecado, por supuesto que no, porque él fue sin pecado, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Como es la amada que toma de él. Entonces, él no tuvo participación con el pecado, pero sí tuvo relación. Eso es lo que se deduce de Hebreos 9:28. Sí tuvo en la primera venida relación con el pecado. ¿Por qué? Porque lo tuvo que sufrir. Tuvo que sufrir el pecado de unos que se desentendían, de otros que lo traicionaban, de otros que eran materialistas, de otros que eran costumbristas, tradicionalistas, diversos pecados, gente para todos los gustos que coincidían en el pecado. Y ahora va a llegar sin relación con el pecado porque lo que viene es a establecer ya el juicio, la sentencia. Pero a lo que voy es que la gente de este siglo pues no ve su implicación, sus grados de implicación con el pecado, porque no se sienten ni siquiera participantes con el pecado, cosa que el Mashiach sí lo fue, porque tuvo que sufrir el pecado. Pero en las familias de hoy todo es perfecto. No existe el pecado, por lo tanto no tienen ninguna relación con el pecado, son familias impolutas, felices, asépticas totalmente, y entonces, claro, al negar que hay un pecado, niegan la implicación y cómo el pecado les hace esclavos, por lo tanto, porque el que vence es esclavo del que lo venció, y por lo tanto se les imposibilita el ¿qué? El arrepentimiento, la teshuva, porque no ven su relación con el pecado. Se sienten más santos, en otras palabras, que el propio Mashiach en su primera venida, en su primera llegada.